Bendiciones, amado hermano. Sean todos bienvenidos en nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, ya hemos estado orando, adorando al Señor y vamos a estar saludando a los hermanos. Y bueno, ya estuvimos adorando al Señor, nada más que bueno, por el tema del copyright, ¿no? De los derechos de autor, no vamos a ponerlo así en vivo. Vamos al mensaje, el Señor esté hablando a nuestros corazones, amén. El título de este mensaje es Amor o deseo disfrazado. Amén. Que el Señor esté dirigiéndonos en esta palabra. Saludamos a Eugenia, que se está bautizando ahí con Kate. Que Dios los bendiga grandemente y que, bueno, después le vamos a mandar el tema que escuchamos antes para que realmente sepa lo que está haciendo. Es un símbolo de entrega que uno hace cuando se bautiza, es morir a esta naturaleza pecaminosa y nacer a lo que Dios quiere que seamos, esa nueva criatura, ¿no? Así que bueno, amor real, ¿no? O deseo disfrazado. Hay una gran diferencia entre el amor del mundo y el verdadero amor que nace de Dios. Diferencia entre amor y amor ágape, ¿no? Muchos ignoran y mienten diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al del Nuevo Testamento, cuando es el mismo en realidad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos, ¿no? Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Solamente que nosotros hacemos eso, ¿no? La gente que nos engaña. Solo existe un Dios en la Escritura y ese Dios es perfecto. Por lo tanto, Él no necesita cambiar, Él no carece de nada. Dios jamás tiene un mal día, Él siempre es perfecto. Vemos que Él es el mismo siempre, como dije antes. Ahora vayamos a Éxodo, comenzando la Escritura. Voy a leerles el versículo 2 y 3 de Éxodo 6. ¿Sí? Ahí le leo yo. Dice así la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Se entiende, no? Que antes a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Dios se le dio a conocer con el nombre de Jehová. Amén. Tenían un conocimiento de Dios. Hoy tenemos otro conocimiento de Dios. A eso es lo que apunta. Ahí nombra a los patriarcas y Dios era conocido como Shaddai antes. Dios suficiente o Dios que basta. Pero el pueblo que salió de Egipto lo conocieron de una forma diferente. Tras la Pascua ellos experimentaron la redención. Es el mismo Dios, pero lo conocían en base a lo que experimentaban, a lo que iba pasando, ¿no? Después de la redención que trajo Cristo, el Mesías, Dios nos revela su nombre sagrado, el Dios que era, que fue y que será. Eso lo pueden ver en Apocalipsis. El Dios que trasciende las cosas. Esa revelación la podemos recibir porque hemos sido redimidos por Él. Veamos la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento, ahava, que significa amor, pero arraigada en el deseo. Está basada en lo que alguien quiere. Cuidado
porque si deseamos hacer su voluntad, ese amor se reflejará en el agradar a Dios. Pero si lo que yo quiero, o sea, mis deseos, no están arraigados, ¿no?, en su voluntad, en su palabra o en su verdad, ¿no?, si ese deseo se origina en mi deseo, entonces estaremos desagradando a Dios y no agradando a Dios. ¿Qué se le viene la palabra cuando uno dice agradar a Dios? ¿Con o sin? Sin fe no se puede agradar a Dios, ¿no? Y bueno, vayamos a segunda de Samuel. Está relacionado el amor con la fe. Segunda de Samuel, vamos a leer capítulo 13, esta historia que es conocida. Que aparece el capítulo 13, vamos a leer partes nomás, ¿no? Vamos a leer el 3, la última parte, que habla Jonadab, ¿no? Jonadab y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab, que era hombre muy astuto. ¿Sí? A veces uno lo interpreta de otra manera esto, ¿no? Sabemos que la astucia es mala, porque la serpiente era astuta, más que todas las bestias que Dios había creado. Jonadab, este amigo de Amón, hijo de David, era un hombre sabio. Vemos que eso es positivo, parenta positivo, ¿no? Pero esta palabra para sabio, que es la que figura, el original, no astuto sino sabio, quiere decir que tenía una gran inteligencia. Con esa inteligencia lograba estrategias y lo que él se proponía, lo que él quería. Hay otra palabra también muy significativa que va acompañada con esto, que es el engaño. Nunca vamos a pensar que la palabra sabio y engaño estén relacionadas entre sí, pero sí que lo están. Ambas palabras tienen que ver con inteligencia, alguien con capacidad de ser listo. ¿Qué dice Ezequiel sobre Satanás? Que era más sabio que Daniel, no dice más astuto, dice más sabio. Entonces la palabra correcta es sabio, sabiduría, pero sabiduría terrenal, carnal, diabólica se refiere, que no es lo mismo. Entonces ambas palabras tienen que ver con esa inteligencia. Esa inteligencia puede ayudar a comportarse sabiamente, de acuerdo con la voluntad de Dios, sus propósitos, sus planes, o esa misma inteligencia puede ser usada para lograr nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos. Y eso hace que engañemos a los demás. Jonadab no era un hombre piadoso, brinda un consejo maligno a ese príncipe, ¿no? El verso 4, léanlo ustedes. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahí, está bien. Entonces, este hombre le dice, ¿no? ¿Por qué se preocupaba, no? ¿Por qué día tras día, dice? ¿Por qué estás decaído? Es como que ve que le falta algo a ese hombre para estar completo. Estaba decaído, flaco, ¿no? Es como sucedió con Jezabel, con el rey Acab, que estaba mal, no comía, no bebía, no quería hacer nada. El tipo, ¿por qué? Porque no tenía lo que quería, la viña de Nabot. La misma mentalidad, la misma inteligencia tenía. Está relacionado con frustración. Quieres algo y no lo tienes. A este joven no le podía estar faltando nada, porque su padre David era el rey de Israel y tenía gran abundancia, pero no estaba interesado en las cosas de Dios, ese muchacho, sino en sus deseos, como sucedió con Caín y Esaú. Perdón, Caín y Abel. Escribí mal yo. ¿Te das cuenta? Abel estaba interesado en las cosas de Dios, mientras que Caín no. Lo mismo pasó con Jacob y Esaú.
¿Te das cuenta? A eso, por ahí se me mezcló los capítulos. Ese sentimiento que tenía, ese supuesto amor, no estaba conectado a los propósitos y los planes de Dios. Estaba conectado con lo que Él quiere y desea. Lo que Él piensa que es bueno, que debe satisfacer y no logra conseguir, ¿no? Todos los días tenía ese pensamiento, día tras día, dice. Viste que dice, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? En realidad no amaba a esa mujer, a esa doncella, a Tamar. Realmente no la amaba. Deseaba tenerla como si fuera un objeto. Y Jonadab, por ser inteligente, planeaba un plan perverso basado en el engaño. A su vez vemos que Tamar era una mujer íntegra que buscaba la voluntad de Dios. Pero este hombre obtuvo lo que quería. Y cuando eso sucede, no vamos a sentir nada pleno, no vamos a ser felices ni satisfechos para nada. La carne, ¿qué dice la palabra? Para nada aprovecha. El verso 15, leamos ahora del mismo. Verso 15, salteamos todo. Pues la verdad que no hay nada que leer acá. Luego aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con lo que la había amado, y le dijo, Amón, levántate y vete. Hasta ahí. Entonces, en ese verso 15, ante un acto vergonzoso, logró cumplir sus deseos, pero ese supuesto amor no era un amor verdadero, era un individuo esclavizado en lo que él quería, y Amón la odió en gran manera, porque ese odio fue mayor que el supuesto amor que tenía. En realidad no la amaba. Y dijo a la muchacha, fuera de aquí. La echó. No tenía nada de amor, nada de preocupación por esta mujer, nada relacionado con el carácter de Dios. El verso 17, que lea otro, verso 17, ¿qué hizo? Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Tremendo. Fíjate, ahí descubrimos que ni siquiera la llaman por su nombre. ¡Esta! ¡Saca esta afuera! Mirá qué desprecio, ¿no? Ahí ni siquiera la reconoce por el nombre. Cuanto antes decía Mar a Tamar, ¿no? La ignora totalmente, ni siquiera la llama por el nombre. El verso 18 también de este. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Amén. Entonces, Tamar, esta doncella, ¿no? Llevaba una prenda, acá dice de colores, pero está mal eso. Era una prenda de faja que simbolizaba a las vírgenes. Y esa misma palabra, para identificar esa prenda, se usó para la ropa que tenía José, el hijo de Jacob, lo cual sus hermanos codiciaban. Y eso muestra que José y Tamar estaban involucrados, estaban en pacto con Dios, eran personas muy estimadas. Por eso recibían esa vestimenta. ¿Sí? La vestimenta es importante, porque el Señor, fíjate que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Vamos a ser vestidos. Hemos sido vestidos. Era una ropa especial. No es un manto de muchos colores, como lo describe muchas Biblias. Las mujeres en el pueblo de Israel tenían estatus, como decir viuda, divorciada, en este caso virgen, que era el más alto, porque entraba en pacto para casarse, pero hay otro peor, hay un estatus peor, que no se describe, no tiene un nombre, pero es una mujer desdichada, se podría decir sin esperanza, sin futuro, desprestigiada, marginada, etc. Porque lo que hizo ese hombre es eso. Entonces esa mujer no iba a tener una familia, no iba a tener un futuro, ¿te das cuenta? Fíjate el odio que le tuvo. Ese mismo odio tiene Satanás con vos. Ese mismo odio tiene Satanás con vos. No quiere que tengas futuro. Por eso te engaña de esa manera, disfrazándote un amor que no es el verdadero. El 19, Normita.
Entonces Tamar tomó cenizas y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Amén. Otras versiones dice se fue llorando, que no es la indicada, se fue gritando. Y este es el mismo grito que tuvo Esaú cuando no recibió lo que quiso, pero es otro tipo de grito. Pero en sí, la Biblia dice que Esaú lloró porque no recibió la primogenitura cuando él la despreció. Y no es que lloró, gritó, pero gritó con otro tipo de grito, un grito mal grito. Ella gritó, pero de que le había faltado a Dios, había hecho algo, pero ella no tenía culpa de nada. Entonces, Tamar era una mujer piadosa que conocía la ley de Jehová. ¿Qué hizo ella? Se cubrió de ceniza. Y no es que necesitaba arrepentirse, porque eso muestra arrepentimiento, ponerse ceniza y todo eso. Era temerosa de Dios, hizo señal de duelo, tenía un profundo dolor, no fue y se escondió por ahí, no encubrió su pecado, ¿no? Porque ni siquiera ella fue forzada a cometer eso. No encubrió lo que le pasó, ni se olvidó. Era una persona íntegra. No hizo un acto de arrepentimiento, sino de una gran tristeza. Ella no tenía culpa de nada. Algunas Biblias traducen que se fue llorando, cuando la palabra dice es gritando, como bien leímos acá, ¿no? Podemos leer también Esther, capítulo 4, versículo 1. Es la misma palabra que utiliza el original. Ahí búsquenlo, leanlo ustedes. Esther 4.1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Clamando, gritando se fue, porque iban a exterminar a todos, incluso también a Esther. Por eso Mardoqueo le dijo, ¿y qué sabes tú si fuiste puesta para esto mismo? Para salvar a tu pueblo, estando cerca de Asuero, el rey. Porque ella agarró y entró ahí cuando no debía entrar a la presencia del rey porque la podían matar. Dijo, aunque yo muera, voy a ir y halló gracia, favor delante del rey. Así debemos hallar favor y gracia delante de nuestro Dios nosotros. La palabra Sacá, no sé cómo no se pronuncia, significa grito. Génesis 27, acá lo podemos ver. Génesis 27, 38, no sé cómo dice su Biblia. Y Esaú, ¿qué dice? Y Esaú, 27, 38. Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Claro. Y dice el original, gritó, ¿no? Este Esaú no quería hacer la voluntad de Dios. El amor fingido siempre trae dolor, amargura, no perdura, el amor fingido nunca satisface a uno. Pero el perfecto amor echa fuera todo temor, triunfa, vence todo obstáculo. Este amor solo lo puede demostrar, experimentar, tener, poseer una persona que ha sido redimida, como un cristiano verdadero. Debemos entender que el enemigo es un experto en el engaño. Y a veces lo que pensamos que es amor solo son pensamientos pecaminosos y carnales, disfrazados, falsificaciones, porque no se originan ¿en qué? En la voluntad de Dios. El odio nunca está relacionado o arraigado en la felicidad. Pero cuando somos motivados por el amor bíblico, el amor de Dios, entonces podremos amar y allí hay una gran satisfacción que proviene de ese amor, porque Dios es amor. Ahora vayamos a Juan 15, y ahí vamos a estar un largo tiempo. Juan 15, vamos a estar desglosando un poquito la palabra. Juan 15, versículo 9.
Vamos a leer. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Veamos este verbo que habla de permanecer, como hablamos, ¿no?, la semana pasada. El mensaje es: el que permanece hasta el fin será salvo, ¿no? Algunas Biblias agregan la palabra morar. Morar. Algo que se mantiene. Permanezcan en mi amor. No sé por qué muchas Biblias, en vez de ser motivadas por la fe, recordemos que sin fe, como dije antes, es imposible agradar a Dios. Pero muchas traducciones quieren sembrar dudas en el pueblo de Dios. Veamos el versículo 10 en esto. Si guardareis mi mandamiento, esto es lo que hay que corregir. En mi amor. Esto es lo que hay que corregir. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. ¿Acá qué quiere decir? No es si guardareis mi mandamiento. Ya que guardás los mandamientos sería la palabra ideal. Llevarlo a la... Claro, porque si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si no guardás sus mandamientos, ¿qué quiere decir? Que no lo amás. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra correcta no es si guardareis. Es obvio que el que es cristiano, el que ha sido redimido, el que ha nacido de nuevo, el que es una nueva criatura, debe guardar los mandamientos. No, si guardares. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que hay que corregir. Por eso muchos nos engañan con estas traducciones. Debería ser traducido ya que guarda mis mandamientos, porque está hablando de creyente. Antes de experimentar la voluntad de Dios, uno vivía queriendo satisfacer sus propios deseos. Ese no es el amor que habla el Nuevo Testamento. Eso no es algo que perdura, no es algo que permanece. Por eso dice permanece en mi amor. Porque ese falso amor, como ya vimos antes, sembrará ¿qué? Odio en nuestras vidas, como el supuesto amor de este hombre, Amnón, que amaba a una supuesta Tamar, a una mujer llamada Tamar, quiero decir. Y eso no es de Dios. Dios no es un Dios de odio. Hay una verdad que habla ahí, y debemos recordar: Dios me ama. La única forma de experimentar el amor es a través de Cristo. Solo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Sin Jesús, ¿qué dice? Sin mí, Nada podés o hacer. sea, sin Jesús nada podés hacer. ¿Te das cuenta? Entonces todo es por Él, todo es por obra de Él. Por eso la salvación es por gracia. Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer la voluntad de Él. Habla del eterno Hijo de Dios, que Él guardó los mandamientos del Padre. Los guarda ahora, quiere decir, y los guardará en el futuro. Él es Dios. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él tampoco cambia. Jesús no cambia. Él vino a hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Cuando somos receptores, o sea que eso es recíproco, lo recibimos pero también lo damos. Mejor es dar que recibir, dice, ¿o no? Cuando somos receptores de ese amor, solo por medio del Evangelio. Por eso, tal como hizo el Hijo, ¿no? Así como hizo Él, yo guardaré los mandamientos del Padre también. ¿Viste que dice cuando lo buscaban a Jesús? Señor, maestro, rabí, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque María y sus hermanos no hacían la voluntad del Padre. Aunque Jesús haya nacido de María, María no estaba haciendo la voluntad del Padre. Después sí lo hizo, ¿sí? Después creyó. Y el resultado es que permaneceremos en su amor. Verso 11. Lean el mismo, verso 11. Estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Cuando perseguimos lo que nosotros queremos, ¿sí? Nuestros deseos, encontraremos siempre odio en otras personas. No habrá satisfacción alguna. Amnón creyó que amaba mucho a Tamar, pero ¿qué hizo? La aborreció. No quería volverla a ver jamás.
¿Qué obtuvo? Justo lo que él quería. Por eso lo que queremos nunca nos va a satisfacer, nunca. Ahí se cumple lo que sembramos, cosechamos. Te dejará amargado, miserable, y en vez de encontrar satisfacción, encontrarás odio en tu vida. Pero si perseguimos los mandamientos de Dios, sus planes, sus propósitos, obtendremos el gozo del Señor, como dice ahí. La gramática dice hecho completo. Vuestro gozo hecho completo, no sea cumplido. Ya fue cumplido, consumado es, dijo el Señor. Sea completo el gozo. Y después vamos a ver lo que dice Nehemías, tremendo lo que dice el Señor. Pero hay que creerlo. Hay que retener eso, su palabra. El que retiene su palabra es bienaventurado. Y eso por ahí no lo van a encontrar en la Biblia porque me salió solamente ahora. Porque Dios va a estar involucrado. Y cuando Dios se involucra en nuestras vidas, y Dios se involucra, ¿con qué fin? Que el gozo de Cristo sea hecho en quien lo completa. ¿Quién es quien lo completa? Es Dios. Y Dios da de una manera diferente como la da el mundo. Dice que Él da medida rebosante, ¿no? Lucas, ahí. Y después volvemos de nuevo a Juan. Lucas, vamos a leer. Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. Da y se os dará. ¿Da? ¿Sí? ¿Lo leen? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Amén. Gracias. Tremendo. Así es Dios, ¿no? Generoso. Dios quiere que nuestro gozo sea completo y abundante. Nunca jamás alcanzaremos ese gozo buscando o haciendo lo que queremos nosotros. Solo lo recibiremos cuando escuchemos a Dios y persigamos sus planes, propósitos y voluntad. Oremos, por ejemplo, de esta manera. Señor, muéstrame lo que tú amas y que yo lo persiga, lo que es agradable a ti. De esa manera tiene que ser nuestra oración guiada. Allí comienza el amor, no en lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo considero. Acordémonos de Satanás. ¿Qué dijo? Yo, ¿no? Yo, el chapulín colorado. Es el mismo pensamiento. ¿Te das cuenta? Está en todo el mundo eso. Ese yo, está en todo el mundo. Está todo el mundo metido con eso. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces, él quiso ser diferente a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando Jesús dijo, nadie subió al cielo, solo uno intentó y le fue muy mal. Porque Jesús dijo, nadie subió al cielo. Satanás intentó, pero dice, cuando te remontes como un águila, ahí te voy a tirar abajo. El hombre, viste, que anda buscando ahí en la luna, en Marte, entonces, ahí el Señor te va a arrojar a tierra. Ahí te va a arrojar a tierra. Nunca, jamás van a poder salir de esta tierra. Nunca. Nunca van a ser nido como las águilas. Y se refiere a hacer una nueva vida en otro planeta. Jamás lo van a lograr. Jamás lo van a lograr. Porque está escrito y Dios no se equivoca. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Lo que te dice este mundo, lo que te dice Internet, lo que te dice la inteligencia artificial es todo mentira, todo basura, todo engaño. No les crea. Va a venir engaño y está el engaño en la iglesia. Hoy en día está el engaño en la iglesia. Lo podés ver por doquier, por todos lados. Entonces, solo cuando nos sometemos a su verdad, Él obrará para hacer su gozo completo, pleno y abundante. Volvemos a Juan ahora, 15. Juan 15. Este es un mensaje para que despertemos. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Él no habla de un mandamiento nuevo, ¿no? Como a veces cita la Biblia, un mandamiento los doy, que os améis unos a otros. Ese mandamiento ya estaba. Hay que corregir esas cosas.
Él no habla de un mandamiento nuevo, sino de uno antiguo. ¿Qué le preguntaban a Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Y qué respondió él? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el amor. No es que es un nuevo mandamiento que Jesús... Por eso a veces mezcla al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Como una mujer nos dijo, yo amo a Jesús, pero a Dios no lo amo. Pues Dios es malo, Dios mandó a su hijo a morir. Dice, una estupidez. Si Dios no mandaba a su hijo, ella no hubiese estado viva, ni siquiera hubiese sido creyente. No puedes hacer eso en la carne, no puedes amar a Dios sin ser redimido. Solo siendo nueva criatura, redimido por la sangre de Cordero, podremos hacer dos cosas: experimentar el amor de Dios, y cuando lo recibimos en nuestras vidas, nunca jamás seremos los mismos. Eso nos transforma, y porque nos transforma, porque no solo seremos capaces de amar a Dios, sino también a ¿quién? A los demás. Entonces siempre cuando experimentamos ese amor, cuando fuimos redimidos, dice que Él nos amó primero. No es que uno haya amado a Dios, dice. El ser humano no puede amar a Dios, porque Dios es amor. Hasta que no conocer a Dios, vos nunca vas a poder amar ni a Dios ni a nadie. ¿Y cómo sabemos cómo amar? La respuesta es que no lo sabemos. El propósito principal por el que se dio la ley fue para mostrar que cuando hacemos lo correcto ante sus ojos, estás caminando, ¿no? O sea... El espíritu que hay en claro, uno nos marca, ¿no? Claro. Cuando no estamos, por ejemplo, caminando, cuando no estamos haciendo lo correcto, lo que muestra la ley es eso: cuando no estamos haciendo lo correcto es porque estamos caminando en pecado. Uno nunca, si no fue redimido, si todavía soy ese viejo hombre, nunca lo vamos a hacer bien las cosas. Nadie que conoce a Dios simplemente tropieza solo con la voluntad de Dios. Uno va caminando así, no es creyente, y ¡ay! Te tropezaste, ¡ay! Conociste a Dios. No, de ninguna manera. Dios nunca mira a nadie que rechaza el Evangelio. Dios no mira al pecador. Dios no ama al pecador, como decía Gandhi. Dios ama a esa persona arrepentida, a aquella persona que realmente entra en pacto con Él, ¿no? Cuando dice amó al mundo, es en general. Amó a su creación, no es que ama al pecador. Eso hay que corregirlo también, porque ni siquiera era cristiano, ni siquiera leía la Biblia ese hombre. Entonces, pero todos copian. Y cuando uno predica, Dios ama al pecador, aborrece al pecador, inventa cosas que ni siquiera están en la Biblia. Porque la Biblia dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, pero no es que Dios tenga odio, Dios es amor, pero aborrecer es otra palabra, está ligada, pero es otra palabra en sí. Es como que Dios rechaza, es como que Dios también dice que al humilde, ¿no? Dios le presta atención, lo exalta, pero al otro, al soberbio, ¿qué? Lo mira de lejos. A eso se refiere, que como que no lo quiere. Y Él va a separar las ovejas de los cabritos. A esto los quiero, a esto no. No los conozco, esa es la palabra que utiliza. A este conozco, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, pero a estos no los conozco, dice. Se desentiende. Es como no es que odie a Israel, se desentendió de Israel. A lo suyo vino, pero a lo suyo no lo recibieron. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. A eso se refiere. No es que Dios odia. Eso es la que la gente malentiende. Entonces, nadie puede, por ejemplo, decir que tropieza y se encuentra con Dios, ¿no? Primero que tiene que aceptar el Evangelio. No es que Dios lo mira y dice, ay, lo examina, este hombre me va a servir. Le dice, sabes, estás haciendo lo correcto, Dios va a aprobar eso. No, Dios aprueba a quiénes, a sus hijos, ¿sí? Aquellos que lo han conocido. Dice, ¿mi pueblo qué? Perece porque no lo conoció a Él. No conoció a Dios, por eso perece. Eso jamás sucedió ni sucederá, que uno se tropiece porque sí, sin el Evangelio no hay vida eterna. ¿Por qué Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, examinarlas, porque ellas dan testimonio de mí?
y a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ahí está la vida eterna, es Él la vida eterna. La Biblia habla de Él, no es que la Biblia sea la vida eterna. Pero conocemos a Dios a través de la Escritura, ¿sí? Todos nosotros, si no somos redimidos, continuamos siendo esclavos del pecado. Y solo por el Evangelio somos liberados de esa esclavitud del pecado y comenzamos a cumplir las expectativas de Dios. ¿Y cómo sabemos cuáles son las expectativas de Dios? Gracias a sus mandamientos. Cuando estudiamos esos mandamientos, no solo la ley de Moisés, ¿sí? No solo los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos, todos nos enseñan sobre ¿qué? Sobre el carácter de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él espera de nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y también aprendemos lo que Él no quiere que hagamos. Dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿A qué voy con esto? Después voy a explicar un poquito más. No quiero apresurarme porque después se me lengua la traba. Dios da un panorama completo para su pueblo. Debemos amar como Cristo nos amó, como dice. Y este es mi mandamiento, dice, que os améis uno a otro, como yo os he amado. Debemos amar a Cristo como Él nos amó a nosotros. Cuando dice que nos amó hasta el fin, quiere decir que te ama por siempre. Su amor no ha cesado. Él continúa. Cuando dice uno, nos incluye a nosotros, que debemos poner la vida por otros. Ese es el mayor amor. Léanlo, el 13, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Eso nos incluye a nosotros, ¿no? Poner la vida por otro, ese es el mayor amor. Y nadie tiene mayor amor que Él, que Jesús, ¿no? Pero Él nos muestra su amor. Lo que Él espera de nosotros no lo podemos hacer nunca jamás en la carne, sino en nuestra alma, ¿sí? A través de Él, a través de Jesús. Tenemos que ser una nueva criatura. El término es sacrificio, ¿no? Que Él dice sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿se entiende? Esta palabra amigo expresa favor. Verso 14, léanlo. Vosotros sois mis amigos. Sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Amén. Hasta ahí. Entonces, no dice vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. En realidad es porque estás haciendo lo que Él manda. Esa es la palabra correcta. Ya que hacen lo que yo les he mandado. Para aquellos que están en Cristo, Dios tiene una expectativa diferente para los que están en el mundo. Porque ya no estamos esclavos del pecado. Ya no estamos en tinieblas para recibir el amor de Dios. Ya somos diferentes nosotros. Verso 15, lean. Ya no llamaré. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Entonces la palabra correcta no es que el siervo no sabe, sino el siervo no supo, no sabe ni sabrá la voluntad de Dios jamás. ¿Te das cuenta? De su amo. Está en un tiempo perfecto esa palabra. Pero ahora por el amor de Dios, por la redención, conoceremos los propósitos de Dios. Por eso nos llama amigo, porque vamos a conocer lo que el Padre le habló a Él. Él transmite lo que el Padre le habló. Porque Dios nos da, ¿por qué Dios nos da esta revelación? Es para que cumplamos con su propósito y ¿por qué Dios quiere que cumplamos su propósito? A ver, ¿qué se le ocurre a usted? Si a Dios nada le falta, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Para qué? Para que nos tengamos la salvación. No, la salvación ya la tenemos. Bueno, me refiero para que... A Dios no le hace falta nada. hagamos Bueno, todo. continuamos. Si a nadie se le ocurre nada, todo lo que Dios nos manda a hacer no lo hace para beneficio propio de Él. Dios no necesita nada. Para Él todos los días son perfectos. Por lo tanto, todo lo que nos manda a hacer no es para Él. Él no obtiene ningún beneficio, sino que es para nuestra bendición. Es para nosotros mismos. Es por nuestro bien. ¿Qué dice la palabra? No olvides ninguno de sus beneficios. Son muchos los beneficios que Dios nos da.
nosotros debemos obedecer para que nuestro gozo sea completo. Él quiere que seamos, ¿qué? Felices. Todos los psicólogos están de acuerdo a las decisiones que muchas veces las personas hacen y siempre son pésimas decisiones, porque ellos dicen que persiguen la alegría, la felicidad. ¿Te das cuenta? Yo les voy a contar un ejemplo de mi sobrino. Mi sobrino cambió un trabajo de los ferrocarriles que le pagaba muy bien para no hacer nada, porque no era feliz. Una pésima decisión. Por eso les doy un ejemplo, ¿no? Que después terminó viviendo con los padres. Después de tener 2 críos, ¿viste? Termina viviendo de vuelta con los padres. ¿Te das cuenta? Es una mala decisión. Todo porque no era feliz. Pero bueno, ¿quién es su Dios? Es Buda. No es el Dios real, el Dios de Israel. Es un Dios mentiroso. Un Dios que ni habla, ni ve, ni escucha, ni se mueve, sino lo tenés que andar cargando y hacer una figurita o una estatua y ponértela ahí en tu casa. Todo basura es eso. Fíjate cómo actúan como animales irracionales. Perdón por los animales, porque ni siquiera así se comportan ellos. Entonces, pero hay un enemigo que busca engañarnos, plantando en nuestras ideas algo como si tan solo tuvieras esto, o tan solo lograses aquello, si poseyeras tal cosa, entonces serías feliz, tendrías gozo. Pero eso sabemos que es mentira. Y somos rápidos en creer todos esos sentimientos falsos que Satanás nos trae. Hoy en día los falsos maestros toman los deseos de la carne y los reemplazan, los disfrazan como con el nombre de tu destino. Es tu destino, te dice. Pero ese nombre destino no es bíblico, lo trae el enemigo. ¿Nunca escucharon esta palabra? Es mi destino. Ellos están con el destino. ¿Y el lago de fuego y azufre para quién fue? Para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que siguen el destino. Y tenés que seguir los propósitos de Dios. Sin Dios no hay salvación. Sin Jesús tampoco existe misericordia tal de parte de Dios para que podamos ser salvos. Entonces, si cumplo esto, si logro aquello, lo otro, me sentiré satisfecho. Y eso es mentira, porque el gozo del Señor solo se percibe en su voluntad. Vivimos para cumplir sus propósitos. Debido a lo que somos en Cristo, podemos experimentar su favor en nuestras vidas. Nunca hallaremos el favor del Señor haciendo lo que nosotros queremos. Estamos equivocados si pensamos así. Lo que pensamos que son nuestros deseos, lo que sentimos que nos va a complacer, cuando seguimos nuestra propia voluntad, resulta que hemos caído en el engaño, ¿sí? El enemigo es más astuto y más inteligente que nosotros y nos ha engañado para que pensemos que seremos felices, pero no es verdad. Si hacemos nuestra voluntad, vamos a experimentar lo que experimentó Amón: odio. Ahí vamos a experimentar odio, cuando hacemos nuestra voluntad. Te odiarás a ti mismo, odiarás a los demás, odiarás lo que haces, no tendrás paz, no tendrás felicidad, porque solo Dios te puede dar eso. La palabra amigo significa es eterno, amigo, es eterno. Él nos llama amigo para siempre. Todo lo que oyó de su Padre nos ha dado a conocer. Eso es una gran bendición para nosotros. Y eso nos permite prepararnos para el futuro que Dios quiere que tengamos. En Lucas 15, no lo vamos a leer todo, solamente después vuelvan a Juan 15. En Lucas 15 nos habla de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué estaba haciendo el hombre ese? El hijo pródigo que se fue. ¿Qué hacía? Lo que quería, ¿o no? Cuando le pidió su herencia, fue y malgastó todo lo que tenía, pensando que iba a ser feliz. Pero luego vino una gran hambruna, y esa hambruna la provoca Dios, sobrenatural. ¿Y quién cree que la causó? Dios mismo. Esta misma hambruna y todas estas mismas cosas van a suceder porque Dios va a permitirlo, para probar realmente si amamos a Dios. Tanto que decimos que amamos a Dios, Dios nos va a probar por fuego, dice. Porque si ustedes leen, no lo busquen, 2 de Tesalonicenses, dice por obra de Satanás, pero enviado por Dios. Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no se complacieron en la verdad, en el amor de Dios. Entonces,
¿Qué le pasó a este hombre volviendo a la historia del hijo pródigo? Ocurrió que vino la hambruna en el momento menos oportuno para él, porque ya lo había perdido todo y estaba queriendo comer con los cerdos ahí. La hambruna no vino cuando tenía los recursos, sino cuando no los tenía, cuando lo gastó todo. El verso 16 ahora de Juan 15, léanlo. No me elegiste vosotros a mí. ¿Quién lo lee? 16, 15, 16. No me elegiste vosotros a mí. No, dice, No, y deseabas deseaba llenar. No, de Juan 15. Volvamos a Juan 15. Juan. Lo leo yo. Perdón. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os dé. Él os lo dé. Eso quiere decir. Entonces fuimos elegidos con propósito. Dios nos elige por el mensaje que trae el Evangelio. Dios no elige a nadie sin que antes reciba el Evangelio. Es una falsa doctrina, hay que rechazarla. Decir que Dios tiene un propósito para tu vida si ellos no son creyentes. ¿Nunca escucharon eso? Vos vas a predicar, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Te das cuenta? Cuando primero tienen que recibirlo a Él, para que Dios pueda tener un propósito con esa persona. Dios no elige a alguien que rechace el Evangelio. No hay un verso que lo afirme. Lo que está diciendo es que nos vayamos de aquí y eso implica una transformación. Acá se los vuelvo a leer. Ustedes no me eligieron a mí. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. ¿A dónde? Al cielo. Llevemos fruto al cielo. ¿Sí? Dice que tenemos que llevar y llenar esos graneros del Señor con fruto. ¿Sí? Y vuestro fruto permanezca, como antes decía, ¿no? Sea completo. Lo que está diciendo es que nos vayamos de aquí, de este mundo, y eso implica una transformación. ¿Qué dijo el Señor? Ellos no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Pero qué le dijo el Señor al Padre? No, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno, del engañador. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a estar en este mundo. La gente se piensa que nos vamos al cielo. Vamos a estar en este mundo, no se olviden del milenio. Tenemos que estar en el milenio nosotros. ¿Sí existe el cielo? Sí existe el cielo. Muchos van a estar en el cielo, pero no van a poder estar acá. Cuando ya mueren, ¿no? Pero todavía hay cosas que no conocemos. Cuando habla de la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos en este mundo, los que hayamos quedado. Y ahí, bueno, es para otro estudio eso. Cuando recibimos el Evangelio debemos esperar que Dios haga cambios en nuestras vidas y solo cuando nos sometemos a esos cambios es cuando vamos a producir fruto. ¿Sí? Someteos a Dios, resistí a quién? Al diablo. Y ahí huirá. Entonces, si el diablo no huye y nos sometemos al diablo, nunca vamos a dar fruto. Es lo que estuvo pasando siempre. ¿Te das cuenta? Y ese fruto hará que permanezcamos en él. Cuando dice permanecer en mi amor. Es cuando damos fruto. El árbol cuando lo planta no da fruto al otro día. Tarda. Por eso nosotros también tardamos en dar fruto. Y después de dar fruto vamos a experimentar lo que hablamos antes. Ya no seremos siervos, sino amigos. Y esa palabra amigo está relacionado con el favor de Dios. Debido a ese fruto, todo lo que implica que no hay límite. Lo que le pidamos en el nombre de mi Padre. Alguno enseña de esta manera. Dios, dame esto en tu nombre, hazlo. No funciona así. Cuando dice en el nombre de mi Padre, se refiere en el carácter de Dios. Nunca conoceremos el carácter de Dios si es que no entramos en pactos con Él. Es cuando le digo que sí a Dios y no al diablo y no al mundo. Cuando le decimos, Señor, solo ayúdame a cumplir con tus mandatos, con tu voluntad, con tus propósitos, es cuando quiero estar de acuerdo con Él. Me someto a eso y eso es lo que deseo cuando reflejamos esa mentalidad.
en su voluntad, nos asombraremos del favor que muestra Dios a través de las oraciones. Él las recibe, esas oraciones. Por eso las oraciones, cuando tienen estorbo, que uno dice, ay, llegan al techo y rebotan, es cuando no estamos en pacto con Dios. No es porque creímos ya estamos en pacto, es sino cuando nos sometemos a su voluntad. Amén. ¿Sí? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. El Espíritu siempre nos va a ayudar en la debilidad, siempre cuando nosotros le busquemos. Por eso dijo, busca el reino de Dios, su justicia. ¿A quién se lo dijo? A los que no creen, a los creyentes. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo otro para después. Todo lo otro va a ser dado con añadidura, o sea, rebosando. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Es lo que Él desea hacer en nosotros, ¿no? Los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. ¿Ves? Ahí se cumple. Los planes de Dios es de bien para nosotros y no de mal. Y ahí es cuando vamos a entender el pasaje que dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor, aquellos que están en pacto, aquellos que cumplen con sus mandamientos, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Porque el Señor dijo, lleva mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. ¿Cómo es? Fácil y ligera. Usted lo está diciendo. Nuestras oraciones están inundadas por cosas que deseamos. ¿Se durmió la hermana? Entonces nuestras oraciones están inundadas por las cosas que deseamos. Pero lo que deseamos no se origina en la voluntad de Dios, ni en sus propósitos. Por eso no recibimos lo que pedimos. ¿Cuántas veces no fueron contestadas las oraciones? Pues estaban mal guiadas. ¿Se da cuenta? La tenía que mandar por acá y lo mandaste para allá. Entonces, lo que amamos tanto está ligado a nuestra naturaleza carnal. Por eso es necesario morir a nuestros malos pensamientos todos los días. Por eso cuando no venimos en el carácter de Dios y no estamos de acuerdo con Él, siempre nos vamos a sentir frustrados, porque Él no va a proveer esas cosas que nosotros por capricho le pedimos. Verso 17. Esto os mando, que os améis. Amén. Entonces debemos demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Eso trae transformación. Verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Bueno, ya que el mundo nos odia, debería decir. No dice si el mundo os aborrece, porque siempre el mundo va a aborrecer lo bueno. Siempre va a aborrecer a Dios. Si ustedes se fijan en Apocalipsis, dice que van a blasfemar el nombre de Dios cuando caigan esos juicios, en vez de arrepentirse. En vez de buscar el arrepentimiento, la misericordia, van a decir, van a blasfemar como el nombre de Dios. Y dice que aún en estos tiempos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? ¿Y dónde están? Son los creyentes dentro de la iglesia. Blasfeman el nombre de Dios. Dice, ya que el mundo nos va a odiar, debería decir, sepan que a mí me odiaron primero y nos van a odiar a nosotros. Habla de odiar eternamente. El mundo te va a odiar siempre. Siempre te va a odiar el mundo. Si andás en los caminos del Señor. Como le pasó a Noé, se burlaban, lo odiaban a Noé. Enoc lo mismo. ¿Sí? ¿Quién le creyó a Enoc? Nadie, porque si no, hubieran sido salvos en aquel tiempo. Y como los días de Noé, como los días de Lot, ¿quién se salvó en Sodoma y Gomorra? Nombrame alguno que se haya salvado de las ciudades. Ninguno. Solamente Lot, porque tenía pacto con Dios. Y estaba, pero sin embargo estaba haciendo el mal. Y Dios lo saca fuera de ahí, de esa destrucción que iba a haber. Entonces, cuando habla de odiar eternamente, abarca el pasado, el presente y el futuro. El mundo está comprometido en contra nuestra. Ellos están comprometidos en contra nuestra. Por eso la Biblia nos dice, no amen las cosas del mundo. Cuando amas las cosas de este mundo, tienes una mentalidad mundana. Y por tanto, lo que persigues se convertirá en tu propia ruina. Porque el mundo te odia. No hay nada bueno en el mundo. Versículo 19. Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. El mundo te aborrece, dice. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las cosas del mundo pasaron. Son todas hechas nuevas para nosotros. Si seríamos del mundo, el mundo nos amaría. No seríamos perseguidos. Él lo dice una y otra vez. Si no conocemos bien la profecía bíblica, debemos esperar en un futuro persecución. Eso es lo que viene, persecución. Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Te das cuenta? Dios no puede mentir. ¿No vemos cómo está el mundo cambiando? ¿Qué está cambiando? ¿Para bien o para mal? Díganlo ustedes, piénsenlo ustedes. El mundo está siendo engañado porque el príncipe de este mundo es Satanás, es un engañador. Ese es el padre de la mentira. Por eso vemos cosas cada vez más ridículas que el mundo cree, pero continúa escribió mal acá, pero continúa diciendo que Él nos sacó de este mundo. ¿Qué quiere decir? Vemos que todavía estamos acá, no nos sacó, pero sí que Él nos apartó para que no estuviésemos en el mundo. Es un término de redención. ¿Por qué? Porque el mundo nos odiaría. No permitamos que ese odio nos cambie, más bien que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Comprometámonos a caminar en amor, porque eso nos dará una perspectiva diferente. Y Dios hará que a través de ese amor nuestro gozo sea completo. ¿Qué aprenderemos? Vayamos a Nehemías ahora. Vamos a leer Nehemías. Si lo tienen, léalo. Yo no lo encuentro. Acá por ahí lo encontré. Acá debe estar. Esdras, Nehemías. El 8, versículo 10. 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esa última parte. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. A eso me refiero. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Entonces, cuando tenemos ese gozo sobrenatural, eso nos permite vencer y derrotar al enemigo y no dejarnos influenciar por el mundo. Por eso que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque al tener el gozo del Señor, a estar bien con Dios, ahí se cumple la palabra que siempre decimos al final: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí se cumple. No es por solamente, ¿no? Como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es lo mismo, no es por lo que vos decís. Mucha gente dice: hay poder en tu boca. Sí, pero ¿dónde está el poder? ¿Por qué hoy no se manifiesta el poder de Dios? ¿Será que no estamos en pacto con Dios? ¿Será que no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que seguimos haciendo lo mismo de antes? Para pensar, ¿no? Entonces, si tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ahí podemos leer Efesios 6, también, que hemos leído la otra vez, sobre estar orando en todo tiempo, ¿no? Puesto la armadura de Dios, ¿no? Entonces, mi preocupación, y la de todo hombre de Dios, debe ser que hoy en día el mundo está teniendo más éxito, dentro de la casa de Dios inclusive. Vemos que la adoración refleja mucho más al mundo, muchas enseñanzas bíblicas están orientadas hacia una búsqueda mundana, ese falso destino que tanto se habla. Por lo tanto, en vez de tener esa fortaleza que nos trae caminar en el gozo del Señor, terminamos siendo débiles, estamos siendo engañados, y que ya no estamos comprometiéndonos con los propósitos de Dios. Hemos retrocedido y estamos volviendo a perseguir las cosas que nosotros queremos en lugar de lo que Dios nos ha mandado a hacer y a buscar. Solo el Evangelio, el amor de Dios que recibimos a través de ese Evangelio de Cristo, que Cristo demostró
al cumplirlo, al morir en la cruz. Todos conocemos este verso, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Es a través de ese amor que Dios traerá una transformación a nuestras vidas. Y es solo por el amor de Dios y por el gozo que el amor de Dios trae, que tendremos la mentalidad, el potencial, tendremos acceso a la provisión y al poder de Dios para caminar humildemente y en victoria en este mundo. Y es a través del amor que Él ofrece, y ese amor está conectado con su voluntad y no con nuestros deseos, en lo que nosotros creemos que queremos. No nos dejemos engañar por el enemigo. Amén. Amén. Bueno, pronto vamos a proseguir con estas enseñanzas así fuertes, así realmente podemos cambiar un poquito, ¿no? Porque, ¿qué dice en Apocalipsis? A todas las iglesias, ¿qué le dice? Una sola palabra le dice. Al que venciere. Fíjate que el mundo utiliza las mismas palabras. Paz, felicidad, alegría, amor, ¿no? Vencer también, ¿no? Porque el mundo también, ¿no? Utiliza esas palabras, ¿no? Pero toda una imitación falsa que trae el mundo, ¿no? Solo aquellos que se sometan a la voluntad de Dios son los que van a realmente ver a Dios, ¿sí? Y a poder cumplir con todo propósito de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor Jesús y a mi Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser susceptibles, Señor, a ese amor que tú nos has dado, Señor, y a poder crecer en ese amor, Señor, entre nosotros, amándonos, Señor, así como tú nos amaste, que nos podamos amar nosotros, Señor, y a poder permanecer en ti, en tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, como ya hemos hablado antes, que ya no debemos ser niños fluctuantes, ya debemos ser maestros, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, a no ser engañados, Señor. Que esa fe que tú nos has dado, Señor, esa fe que vence al mundo, Señor, podamos desarrollarla, Señor, para que tú, Señor, aunque sea, Señor, como dices en tu palabra, que aún solamente el remanente será salvo, que podamos ser ese remanente, Señor, que podamos tener fe hasta el final, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, seamos dignos, Señor, de poder entrar en ese gozo, en ese reposo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor, a guardarla, amarla, atesorarla, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia aquí, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Hoy nos arrepentimos de haber caminado, Señor, haciendo nuestra propia voluntad, Señor, queriendo lo que nosotros queremos, Señor, y no queriendo hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Clamamos, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor, hacia nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esas vírgenes, Señor, prudentes, Señor, y que no nos dejemos engañar por el enemigo, Señor, porque está engañando a todo el mundo, Señor, como dice tu palabra, que el diablo que engañaba al mundo entero todavía no ha sido puesto en prisión, Señor. Ayúdanos, Señor, para que pronto esa palabra se cumpla en nosotros y el diablo sea echado en prisión, Señor, y tú vengas y nos busques y podamos reinar, Señor, y que todo se acabe, Señor, pero ayúdanos a perseverar, a permanecer en tu amor, Señor, y amarnos, Señor, como tú nos has amado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que sea tu voluntad en nosotros. Amén. Y bueno, nos despedimos por acá y seguimos adorando nosotros al Señor. Amén. Bendición a todos los que están allá. Bendiciones, hermanos. Shalom. Amén.